Bueno, bienvenidos a la última clase de Derecho, la clase número 5. Después vamos a tener la próxima clase en trabajo práctico dentro de 15 días y después ya estamos en la semana de los recuperatorios y nos preparamos para los finales, para terminar el cuatrimestre. De todas formas, esta es la clase número 5. Va a haber una clase número 6 que en realidad está subido el material, solamente sobre... no me dan el cronograma para meter esos temas, solamente sobre trazabilidad, esa información que les va a servir a ustedes. Eh, Básicamente es para que lo lean. Los exámenes van hasta esta clase, pero les dejo ese material también aparte como una clase extra, digamos la clase número 6, porque la van a ver en los apuntes y es interesante porque es sobre trazabilidad de medicamentos y estas nuevas metodologías que se están usando ahora, que es parte del trabajo en la farmacia. Bien, la clase de derecho de hoy vamos a ver básicamente lo que es el derecho penal o lo que es mala praxis, lo que es, bueno, todo lo que sea el código penal aplicado en los apartados que hablan sobre el ejercicio de la actividad farmacéutica y sus eventuales penalidades cuando uno infringe la ley. Básicamente el Código Penal es bastante, les voy a leer bastante, igual les voy a ir explicando, por supuesto, relean después los apuntes, tienen bastante material, es una clase un poquito más larga, eh, bueno, es una breve introducción sobre el Código Penal y después específicamente nos metemos sobre lo que es el ejercicio de la actividad farmacéutica. El Código Penal en general, digamos, sin hablar de la parte farmacéutica, es la ley que rige en materia de delitos y sanción en la República Argentina y se divide en dos libros, donde el primero es todas las disposiciones generales, dividido en 13 títulos, el primer libro, que incluyen el ámbito de aplicación de la ley, las penas, las reincidencias, etcétera, y va del artículo 1 al 78 bis. Y el segundo libro arranca del 78 bis, digamos del 79 hasta el 305, y ahí están tipificados todos los delitos. Nosotros, por supuesto, no vamos a leer ninguno de estos delitos, salvo los que los 208, 209, 210, los que hablan específicamente del trabajo nuestro. Todos los delitos divididos en 12 títulos con sus disposiciones complementarias. Y son, ya les digo, del artículo 79 al 305. Esto es el Código Penal de la República Argentina en general, digamos. Y ahí nos metíamos del título del libro 2, los capítulos que hablaban, los artículos que hablaban específicamente de los delitos tipificados, digamos, cada delito que se considera delito para ese artículo, cuál es su penalidad y por supuesto cuando se implementó y se decretó el Código Penal y se empezó a usar las penas que había, si se hacía de reclusión o de multas, eso se va actualizando con decretos reglamentarios, es decir, lo veníamos viendo de la primera clase de Derecho. La penalidad era el monto de efectivo de pagar, por ejemplo, una multa, cuando surgió la ley tenía un valor y eso se fue actualizando con los distintos decretos que lo van reglamentando esa ley, ese Código Penal. Bien, el artículo 208, seguramente lo escucharon si ven un poquito de tele, eh, en los últimos días, el caso del doctor Mühlberger que prometía la cura del COVID-19. Está infringiendo el artículo 208 y vamos a ver de qué se trata el artículo, porque habla sobre tres posibles delitos, eh, con prisión de 15 días a un año para quienes. Y hay tres opciones distintas y presten atención porque son las tres parecidas en cuanto a definición, pero tienen ciertos detalles que la diferencian uno de otro. Las penalidades, los posibles delitos que uno comete. Primero, el que no tiene título ni autorización para ejercer el arte de curar, o excediendo los límites de su autorización, o sea, o los médicos, ¿no? Por supuesto, eh, anuncie, prescribe, administrar o aplique habitualmente medicamentos, aguas, electricidad, hipnotismo, o sea, cualquier técnica o medio destinado al tratamiento de las enfermedades de las personas, aún que lo haga ad honorem, sin cobrar, digamos, que no tenga una remuneración económica. Este es el que ejerce la actividad, ejerce la profesión, ejerce la medicina sin título. Por otra parte puede estar el que tenga título, es decir, el que con título o autorización para el ejercicio de un arte de curar, anunciar y prometer la curación de enfermedades a término fijo o por medios secretos infalibles. Esto es lo que de este caso mediático que hubo, digamos. La persona tiene título pero promete una cura de algo que no existe. Entonces, el primero es el que no tiene título, el segundo el que tiene título, pero promete métodos infalibles o promete curas que no, sin ningún sustento científico, digamos. Y el tercero es el que tiene título de autorización para el ejercicio del arte de curar y presta su nombre a otro que no lo tiene título o autorización, para que ejerza los actos en que se refiere el inciso uno, para que haga cualquiera de estas cosas. Entonces, tiene título, pero no ejerce, sino que otro ocupa su título. Digamos, esta de prestar los títulos, bueno, también es por supuesto, infringe la ley, infringe el artículo 208 del Código Penal y tiene sus determinadas sanciones.
Entonces estas son las tres opciones de penalidad del artículo 208. El inciso 1 del artículo, esos tres casos que veíamos, inciso 1, 2 y 3, se refiere al curanderismo, es decir, cuando el autor del delito que no tiene título ni autorización para ejercer el arte de curar. Pero cuando lo tenga, puede ser que lo tenga y no esté habilitado, por ejemplo, cuando hay muchos médicos que vienen de países limítrofes, por ejemplo, o que vienen médicos venezolanos, han venido muchos, ellos tienen que revalidar su título, que su título tenga validez por el Ministerio de la República Argentina, por más que ellos tengan título emitido por su país de origen. Si no está habilitado para hacerlo, es lo mismo que si no lo tuviera, digamos. Las conductas que figuran son anunciar o prescribir, administrar, aplicar en forma habitual, bueno, remedios, agua, electricidad, hipnosis, cualquier método, esto es porque es viejo, digamos, antes se aplicaba el electroshock, el método de hipnosis y demás. Pero bueno, sobre todo prescribir medicamentos y demás. Cualquier otro medio destinado al tratamiento de las enfermedades humanas, el que sea, homeopatía, el que sea sin tener título. No es necesario que se cobre por esta prestación, puede hacerlo incluso ad honorem, digamos, sin ninguna remuneración económica, y igual se produce delito, digamos, por más que él no cobre. El acto que se pena no es la comercialización de este acto médico, la remuneración monetaria, sino el ejercer la medicina sin título o con un título no válido. Y basta con anunciar los beneficios. Bueno, la multa, pena preventiva de libertad, una multa, de acuerdo al artículo 22, la multa va a tener en ese artículo cuánto va a ser en valor económico, en valor monetario. El inciso 2 es la persona que, acuérdense, que tenía título, pero además, y tiene título, pero promete la cura o algo. Esto es lo que se llama charlatanismo médico, lo define el código. Tiene título de autorización para ejercer el arte de curar y se configura el delito de charlatanismo cuando anuncia o promete la cura de enfermedades a término fijo, es decir, en un plazo de tiempo, o por medios secretos o infalibles, cuando no revela cuál es el medicamento que está prescribiendo, por ejemplo. Es antiético, en general buscan un fin de lucro, esto sí, por general suelen cobrar por esto. También esto puede ser pena como si fuera una estafa. Y el inciso 3 es el que requiere título de autorización para curar, pero no es la persona que cura, sino que le presta el título a alguien que no lo tiene. Esa, en todos los casos contemplados por el artículo 108, es la de prisión, como decíamos antes, de 15 días a un año, pudiendo adicionarse además la multa, si existiera fines de lucro, una multa económica y una inhabilitación, por supuesto, se le retira el título, se le suspende la matrícula y demás y no pueden ejercer. No pueden ejercer nuevamente la profesión. Bien. Ahí seguimos. Eso hablaba en cuanto al médico. Nosotros también como farmacéuticos, como profesionales de la salud, también podemos incurrir en delito del artículo 208, digamos, podemos prometer curas, puede la farmacia ser preparados magistrales que prometan la cura de algo que no existe, aún teniendo título. Bueno, eso también nosotros estamos regidos por esta ley. El farmacéutico, cuando ejerce su profesión, realiza una conducta, ejecuta actos de profesión, digamos, lo que se llaman actos farmacéuticos. Todo despacho de medicamentos, elaboración de algún medicamento magistral y demás, es lo que se llama acto farmacéutico. Su praxis o la práctica debe ajustarse a los cánones de la responsabilidad en la profesión. Los deberes o obligaciones del farmacéutico se originan en fuentes éticas, jurídicas y científicas. Ustedes ya tuvieron ética y ontología y esto un poquito lo vieron, por eso lo charlamos un poquito por arriba. La ética le indica en conciencia al farmacéutico qué es lo que se ajusta al bien o al mal en relación a la salud, la dignidad y la libertad del paciente. La ética es el otro nombre que en los profesionales de la salud se da al concepto de responsabilidad. La responsabilidad jurídica del farmacéutico tiene un triple orden de fuente porque también puede ser administrativo, penal y civil. ¿Sí? Puede incurrir en un delito, después vamos a ver ejemplos, y ser penado por alguno de los tres ámbitos de aplicación de la ley. Administrativo, penal o civil. Está medio raro esto para pasar. Ahí está. Responsabilidad administrativa. Entonces decíamos administrativa, penal o civil. La responsabilidad administrativa en el acto farmacéutico, la ley que regula esto es la ley de ejercicio de la actividad farmacéutica, la que vimos, la 17.1565, que vimos en el primer caso, en la primera clase, por un conjunto de normas donde prescribe obligaciones y prohibiciones, y qué se puede hacer y qué no. Si incumple las mismas, será aplicado el régimen de sanciones establecidas en la norma citada, en la ley esta, apercibimiento, multas, clausura, suspensión, inhabilitación, decomiso de los productos, por ejemplo, tener medicamentos en existencia o dispensar medicamentos que estén vencidos, que no tengan la cadena de frío, cajas abiertas, psicotrópicos o pacientes sin receta, todo eso está tipificado en la ley de ejercicio de la actividad farmacéutica. Entre las obligaciones estatuidas
por la ley 17.565, la de despachar los medicamentos y estupefacientes respetando la norma vigente. Es decir, acuérdense, lo que vimos hasta ahora es una clase que engloba todas las clases anteriores, digamos. ¿Cuándo se pueden, la ley de psicotrópicos y estupefacientes? ¿Cuál es el procedimiento para vender, almacenar, comprar, dispensar esos medicamentos? Y las sanciones pertinentes si uno incumple en el delito y no cumple con la ley. Eso en cuanto a la responsabilidad administrativa en el ejercicio de la actividad. La responsabilidad penal, ahora sí, es el Código Penal el que entra a jugar acá, y en lo que veíamos antes, en el artículo 208, vamos a ver algunos otros más. Artículo 208 y vamos a ver otros. La responsabilidad penal la regula el Código Penal, como estamos empezando a ver ahora. Responde penalmente cuando la conducta profesional por él desplegada está tipificada como delito en la norma penal. Por él desplegada o por alguna persona que esté a su cargo también. O sea, si usted hacen alguna macana en la farmacia, la persona responsable es el director técnico de la farmacia. Digamos, a usted les va a caer una penalidad también, están absorbidos por esta ley, pero el principal responsable es el director técnico de la farmacia. Las conductas que están tipificadas como delito en todos esos artículos que nombramos del libro 2 del Código Penal, ejercicio ilegítimo de las profesiones del arte de curar, lo que vimos antes en el artículo 208, homicidio o lesiones, puede ser, eutanasia, suicidio, aborto, abandono de persona, delito contra la salud pública, certificado médico falso, contagio de enfermedades venéreas, enfermedades peligrosas para las personas, secreto médico de deber de denuncia, privación ilegítima de la libertad, bueno, cualquier delito tipificado que puede llegar a ocurrir en el ejercicio de la actividad farmacéutica. Y la responsabilidad civil, como principio general, el farmacéutico debe obrar como un buen profesional de la salud. Su práctica profesional se debe ajustar al deber de cuidado y la obligación de no hacer daño. Si el farmacéutico causa daño, digamos, por ejemplo, que no le provoque la muerte, pero provoque, no sé, una internación o una complicación o alguien que lo tengan que operar por algo, que derive del acto médico, del acto farmacéutico, cause daño a partir de sus actos por haber obrado con culpa. Y dentro de la culpa tenemos tres casos que lo vamos a ver un poquito más adelante en esta clase, que es por haber obrado o actuado con impericia, con negligencia o con imprudencia. Y responde civilmente, si puede perder el título, digamos que tengan clausurada la farmacia, suspendida la matrícula, todas las mismas penalidades que después los abogados y la ley le establezca, digamos. Debe practicar sus actos de profesión como un buen profesional de la farmacia. Tiene que ser competente, perito, diligente y prudente, y ejercer sus actos de profesión con una firme y constante actitud ética. Bien. El Código de Ética Farmacéutica, esto es un código que está escrito, que no es un código de normas donde no está tipificado como delitos o de cumplimiento obligatorio, pero sí establece determinadas reglas que se deben cumplir, que vamos a poner algunos ejemplos. Digamos, código de ética, modos de actuar, digamos. Es la palabra derivada de ethos, bueno, que en griego significa carácter, y según Aristóteles, costumbre o manera de vivir, la ética. Es la excelencia de carácter y modo de llevar la vida, a la rama de la filosofía cuyo objeto es el estudio de la moral. Ya lo vieron, por eso lo nombro así al pasar. Es la reflexión racional respecto a la conducta buena y el fundamento de los juicios morales. Por otro lado, la deontología se refiere en el sentido estricto a la moral propia de una profesión. Se habla de códigos deontológicos para hacer mención a las normas morales y legales con que se lleva a cabo dicha profesión. El Código de Ética y Deontología tiene por objeto enriquecer la calidad de vida en general de la sociedad al establecer conductas morales de cumplimiento obligatorio para un grupo social, en este caso el Código de Ética farmacéutico, aplicado a la profesión nuestra. Estas normas son las que la sociedad en su conjunto espera de este grupo social, que espera la sociedad que actuemos, cómo espera la sociedad que actuemos de acuerdo a este código de ética, digamos. Como qué conducta vamos a tener, restringiendo la libertad individual del conjunto farmacéutico, digamos que cada uno no puede hacer lo que quiera. La ética individual en el ejercicio profesional está directamente ligada al perfil moral del farmacéutico, se refiere al espacio de libertad donde el hombre solo está sujeto a las normas que le impone su conciencia. En este cuestionamiento moral no solo importan los fines en función de los cuales se actúa, sino que también importa el camino por el cual se logra o se busca este objetivo. Está medio raro para leer porque me quedó medio fea la diapositiva, pero bueno, es un poco lo que ustedes ya conocen de ética y de deontología, por eso lo nombré así medio rapidito, pero está en el apunte. Hasta ahora es bastante palabras, no se preocupen porque no les voy a decir qué diferencia, no voy a tomar qué diferencia hay entre ética y deontología, qué es el código de ética, no se preocupen, pero sí me gusta nombrar esto, sí del código penal, sí las tres penalidades que hay, después vamos a ver un poquito más lo de negligencia, imprudencia y impericia, eso es importante también que lo sepan.
Y todo esto que estoy hablando de todo, cuando dice farmacéutico, son farmacéuticos y auxiliares o técnicos en farmacia, digamos. Ustedes entran dentro de todo lo que estoy nombrando. Todo farmacéutico debe tener presente que al obtener su diploma ha contraído el compromiso de contribuir a fomentar, preservar todo farmacéutico o técnico en farmacia. Cuando le den su diploma, el compromiso de contribuir a fomentar, preservar y mejorar las condiciones de salud de los seres vivos, a la prevención y diagnóstico de la enfermedad, uso racional de medicamentos y a la protección del medio ambiente. Esos son nuestros objetivos como profesionales. Es responsabilidad del farmacéutico y de ustedes cumplir y velar por el cumplimiento de las normas que regulan el ejercicio de la profesión y las reglas de la deontología por sí y por su persona dependiente o colaboradores, para las personas que trabajan con ustedes. El farmacéutico ejercerá su profesión contribuyendo a la dignidad, bienestar y salud de los pacientes, anteponiendo las necesidades de aquellos antes que cualquier otra propia. Siempre nuestro objetivo es nuestro paciente en este caso, ¿sí? Se abstendrá de contribuir, asesorar o participar en todo tipo de prácticas o actuaciones, estén relacionadas o no con su profesión, en que su conocimiento y competencia sean puestos al servicio de actos que atenten contra la vida, la dignidad humana o contra los derechos del hombre. Bueno, está bastante claro lo que dice. Esto estamos hablando siempre del código de ética, digamos. No son normas que dice que qué pasa si uno no cumple con esto, sino que la forma que la sociedad espera que actuemos nosotros profesionalmente, como profesionales de la salud. El farmacéutico mantendrá actualizados los conocimientos científicos y técnicos en los que sustenta su competencia profesional, esforzándose por ofrecer una elevada calidad en todos los servicios profesionales que brinde. Hay que mantenerse actualizado, hay que mantener los conocimientos al día. Nosotros somos integrante del equipo de salud, nosotros tenemos que conocer las nuevas técnicas, los nuevos medicamentos, en este caso nosotros, los nuevos medicamentos, nuevas formas farmacéuticas, todo lo que vimos hasta ahora es esto, es mantenerse y para no actuar con imprudencia, no actuar con negligencia o sin saber lo que estamos haciendo. El farmacéutico, otra cosa del código, esto es importante, no suscribirá o contribuirá a que se expidan títulos, certificados o licencias de idoneidad en obsequio a personas incompetentes o que no hayan cursado sus estudios universitarios, ni favorecerá a quienes visiblemente tengan el propósito de ejercer el arte de curar en conformidad con sistemas legales. Eso no era lo importante, les quería mostrar otra. No debe concretar convenios, franquicias o contratos tendientes a la disminución, aunque sea parcial, de su independencia técnica en el ejercicio de profesión. Esto es, no está bueno, no es ético, no sé, hacer como farmacéutico, hacer un arreglo con algún laboratorio para, por ejemplo, promocionar sus productos o vender sus productos, o siempre que venga alguna receta, dispensar sus productos. No es ético, digamos. Tenemos que nosotros, por la libertad del paciente, por nuestra propia libertad individual, abstraernos de todo esto, ¿sí? Y una falta grave la simulación de propiedades de cualquiera de los establecimientos habilitados para el ejercicio profesional, encubriendo la intromisión de terceros o prestar el título o firma profesional. Esto parece una pavada, el título o firma profesional para tareas no ejecutadas ni supervisadas por el farmacéutico. Pero hasta hace no mucho tiempo, nosotros como profesionales, había farmacias que para habilitarlas o para funcionar necesitan que siempre esté, por ejemplo, el libro recetario firmado por el profesional farmacéutico, por el director técnico. Y en muchos casos se ofrecía trabajo como director técnico sin bloqueo de título, que es una cosa que a nosotros nos pagan por ejercer la profesión para una determinada empresa, para una determinada farmacia. No podemos ejercerla en muchas farmacias a la vez, somos propietarios y directores técnicos de directores técnicos de una farmacia. Pero se ofrecía trabajo para solamente firmar el libro. Es absolutamente poco ético. Si yo trabajo en una farmacia de Acanayen y me ofrecen trabajo de firmar el libro recetario de la farmacia Neuquén, solamente poner la firma, prestar mi firma y mi título, yo presto la firma a tareas que no ejecuté ni supervisé yo. Venta de psicotrópicos, libro recetario, libro de estupefacientes, bueno, absolutamente poco ético. Por supuesto que está en el código y eso es una técnica, una costumbre que se ha dejado de usar por suerte en los últimos años. Bien. Otra cosa que seguramente alguna vez escucharon, sobre todo con el acto médico se usa esto, pero en el acto farmacéutico también, el secreto profesional. Es la esencia del acto médico, o sea, es un derecho del paciente que nosotros no revelemos qué medicamentos toman ni nada. Están obligados al secreto profesional. Es un acto entre el paciente y nosotros. Se puede recibir bajo dos formas, o sea, explícito, que el paciente nos pida, formal o textualmente confiado, y el secreto implícito, que resulta de la naturaleza de las cosas. Nadie impone que presiden las relaciones entre paciente y profesionales. No, el chusmerío de contarle qué está tomando, qué enfermedad tiene y demás, no corresponde a nosotros divulgarlo, digamos. Incluso esto configura un delito contemplado en el artículo 156 del Código Penal, que dice, que establece que será reprimido con multas o inhabilitación especial el que, teniendo noticia por razón de su estado, o sea, nosotros como profesionales, oficio, profesión, guarde un secreto, cuya divulgación puede causar un daño a quien lo revelara sin justa causa. O sea, no podemos, una enfermedad y demás, no podemos
revelarlo, es un secreto profesional. Es un secreto que surge del acto médico, del acto farmacéutico. El farmacéutico debe proteger y salvaguardar el derecho del paciente a la confidencialidad de sus datos, debiendo conservar como secreto todo aquello de lo que se tome conocimiento respecto del paciente y la prescripción médica como resultado del ejercicio de la profesión, lo mismo que decía antes. Ahora, la única salvedad que hay a esto, cuando el acusado demandado judicialmente en el ejercicio de su profesión, es acusado, perdón, demandado farmacéutico en el ejercicio de su profesión, entonces puede decir, bueno, el paciente me dijo tal cosa. Son ejemplos que no pasan, pero bueno, que la ley hace esas salvedades para no penarlo según el artículo 156. Cuando actúa en carácter de perito en un proceso judicial o cuando sea obligado a declarar por ley o en los casos considerados por las leyes como denuncia obligatoria. El farmacéutico en su calidad de relaciones con el paciente y la sociedad, en su calidad de profesional del medicamento, es necesaria intervención en el sistema sanitario. Es derecho del ciudadano contar con la garantía de la intervención del farmacéutico en todos los procesos del medicamento. Esto es un derecho de las personas, digamos, que acceder al servicio de farmacéutico, tener una farmacia cerca de su... O sea, hay promociones de que se establezcan farmacias porque tiene que haber un profesional farmacéutico cerca de la sociedad, digamos, cerca de la gente, porque es el que garantiza, por ejemplo, la procedencia de los medicamentos, la conservación, la guarda, la dispensación. Ese profesional, nosotros, ustedes y yo, estamos preparados para esto, digamos. Cualquiera sea el ámbito en el que ejerza su actividad, el farmacéutico es un profesional sanitario al servicio de la sociedad y es su responsabilidad contribuir a la mejora de la salud y la calidad de vida del paciente, promoviendo la educación para la salud y el derecho a la prevención y diagnóstico de la enfermedad y los tratamientos terapéuticos eficaces y seguros. Tiene terminantemente pedido el farmacéutico contribuir, asesorar o participar con sus conocimientos en prácticas en contra de la salud o en contra de la vida de personas nacidas o en gestación. Esto cuando entra en discusión con la nueva ley por la despenalización del aborto y demás. Por ahora somos proclives a ser sancionados, digamos. El farmacéutico promoverá el uso racional del medicamento, con especial, esto del uso racional del medicamento lo vamos a ver extensísimamente en el cuatrimestre que viene, pero bueno, nosotros somos promotores del uso racional del medicamento, nuestro principal objetivo, con especial hincapié en la farmacovigilancia y los seguimientos medicamentosos del paciente, informando y aconsejándolo sobre su conveniente utilización. Lo hablo así muy rápido porque esto lo vamos a ver más extenso a lo largo del cuatrimestre. El farmacéutico respetará las características culturales y personales de los pacientes, no estableciendo diferencias basadas en nacimiento, raza, bueno, es obvio. Los farmacéuticos que participen en investigaciones clínicas deberán obtener el consentimiento informado del paciente para la práctica. Bueno, se ponen cosas, no me quiero extender mucho en concepto como cuánto vamos de video, bien. En su actuación como farmacéutico son principios esenciales su independencia y responsabilidad personal, las cuales lo facultan para ejercer su derecho de objeción de conciencia siempre que se respete la libertad del paciente y en tanto no se ponga en peligro la salud o la vida de aquel. El farmacéutico podrá negarse en conciencia, hay lo que se llama objeción de conciencia, es decir, que no, su conciencia no lo deja, digamos, dispensar cualquier tipo de medicamento ante la sospecha de un uso ilegal, peligroso o inadecuado de los medicamentos. No podemos negar a prescribir porque nuestra conciencia nos dice que está mal o que ese medicamento va a tener un uso que no es el correcto o lo que sea, nos podemos negar. O cuando tenga indicios racionales de que serán utilizados para atentar contra la salud o la vida de las personas. También podrá negar la intervención cuando de ella pudiera resultar el contagio de su propia enfermedad al paciente. Bueno. Relación entre los farmacéuticos y otros profesionales de la salud. Por supuesto, el farmacéutico se debe abstener de realizar cualquier acto, manifestación pública o privada a través de expresiones orales, escritas, electrónicas, informáticas y demás que puedan entregar desmérito o desprestigio para la profesión o para otro colega. Por más que nosotros sepamos, no es ético, si nosotros sabemos que algún colega farmacéutico o algún médico le está dando a todo el mundo lo mismo, está actuando mal, lo que sea, nosotros no podemos ir en contra y contarle al paciente que tal farmacéutico está haciendo tal cosa. No corresponde, digamos. Salvo que sea un delito, por supuesto, pero si yo no considero que un colega está no sé, asesorando porque está desinformado, no con mala intención, pues está desinformado, desactualizado y hay cosas mejores, hay cosas distintas, hay cosas más baratas, lo que sea, o cuánto cobran un medicamento y siempre dicen, no, en la otra farmacia me salió tanto. No puedo decir, qué terrible don Juan farmacéutico. No corresponde, digamos. El paciente, si ve que nosotros vendemos más barato, o lo asesoramos mejor, o somos más cariñosos, o lo que sea, y se siente más cómodo en nuestra farmacia, mejor
pero no podemos, digamos, hablar mal, entre comillas, de otro profesional farmacéutico o de o un médico. El farmacéutico establecerá relaciones de cooperación con sus colegas, ayudándose mutuamente en el cumplimiento de sus deberes profesionales. En todas circunstancias deben dar prueba de lealtad y solidaridad, esto que venía diciendo antes también. No deberá facturar servicios no prestados, ni facturar como propios servicios prestados o medicamentos dispensados por otros farmacéuticos o adulterar recetas, cualquiera sea su fin, obviamente. Se considera falta ética la retribución de porcentajes de honorarios derivados de la prescripción de medicamentos, drogas, productos químicos. Esto también se usaba mucho cuando los médicos prescribían recetas magistrales. Te decían, anda a comprar a tal farmacia, porque iban a porcentaje en la farmacia con el médico. Bueno, eso de a poco se fue corrigiendo porque somos hijos del rigor, porque se fue controlando más y porque se fue multando y demás. Pero no está bien que el médico te mande, se sigue usando todavía, que en algún laboratorio o algún médico te dé un vale para retirar en alguna farmacia o para comprar en tal farmacia porque te ofrecen un descuento extra. Bueno, no es ético. Obsequiar comisiones de cualquier naturaleza a personas que puedan influir en beneficio del farmacéutico, enfermeros, comisionistas, empleados de hospitales, bla bla bla. Digamos, nosotros dar dádivas para que los médicos o no sé, los centros de salud deriven sus pacientes a nuestra farmacia, no corresponde. Bien, no deberá participar en la preparación de fórmulas o entregar medicamentos o drogas a personas a que éstas distribuyan de algún modo resulten intermediarios con el paciente. El trato es paciente, farmacia. Incluso hay vías de dispensación de medicamentos, por ejemplo, medicamentos oncológicos, son medicamentos caros y que entregan las obras sociales a sus pacientes. Los farmacéuticos peleamos para que siempre la entrega de medicamentos, cualquier índole sea, y sobre todo en este caso, por ejemplo, pacientes con HIV, pacientes oncológicos, que no lo mande la obra social al paciente, porque saltea, lo manda directamente al laboratorio a través de la obra social al paciente y no asegura la cadena de distribución, que sea un proveedor homologado, que sea un proveedor seguro, que sea un proveedor autorizado, habilitado y demás, que la farmacia garantiza la conservación del medicamento y después lo entrega. Lo conseguimos con algunas obras sociales que directamente son medicamentos que por supuesto lo entrega sin cargo al paciente, pero no va directamente del laboratorio por correo a su casa, digamos. Viene de la droguería a la farmacia y de la farmacia el paciente lo viene a buscar. O lo entregamos, pero por lo general el paciente lo viene a buscar. Siempre la farmacia como intermediario para justamente esto, garantizar el origen, la dispensación, la conservación del medicamento. Bien. Negligencia, impericia y imprudencia, eran esos tres conceptos que parecen lo mismo cuando los leamos, pero en ejemplos concretos o si prestan bien atención a la definición, hay cierta diferencia entre ellos. La negligencia es la omisión consciente o por ignorancia culpable derivada de una acción indebida. Es un acto o omisión por parte de un proveedor de asistencia médica, o sea, por ejemplo, un médico que se desvía de los estándares aceptando la comunidad médica y que causa alguna lesión al paciente. Es decir, actúa mal, digamos, es negligente. Éticamente reprobable, independientemente de que produzca o no daños al paciente. Es un descuido, omisión o falta de aplicación o diligencia en la ejecución de un acto médico. No sé, por ejemplo, equivocarse en dar, por ejemplo, me vino hoy me tocó una receta de un hierro sulfato comprimidos por 30 y era para un bebé de 6 meses. Bueno, es obvio que el hierro para un bebé de 6 meses sea en gotas, es la única forma en que se toma. El médico con negligencia, porque hubo una omisión, un error a conciencia o sin darse cuenta, no importa, pero actuó, digamos, se equivocó, pudiendo haber provocado daños al paciente. Por supuesto, nosotros intervenimos ahí, le decimos la forma de que lo vuelva a consultar al médico, lo volvemos a mandar, no es que se lo cambiamos nosotros, lo volvemos a mandar al médico para que el médico se lo vuelva a prescribir. Un defecto, una omisión, o en hacer un menos, dejar de hacer algo o hacer lo que no se debe. Bien. No guardar precaución necesaria, tener indiferencia en el acto que se realiza, se distrajo, recetó cualquier cosa, se puso a charlar, bueno. Es un descuido u omisión, ¿sí? Esto es el concepto de negligencia. Está claro con el ejemplo puntual que les di. La impericia es la falta total o parcial de conocimientos, es decir, no tiene pericia, justamente. La falta o no tiene actualizados los conocimientos técnicos, la experiencia, la habilidad en ejercicio de la profesión. Por supuesto, no es un acto consciente, digamos, es falta de capacidad, digamos. Es la carencia de conocimientos mínimos o básicos necesarios para el correcto desempeño de la profesión. No es que lo hace a propósito, sino que no tiene el conocimiento de cómo tiene que hacerlo, por ejemplo. Falta de pericia, falta de experiencia, ineptitud, incapacidad, torpeza, incompetencia, inexperiencia, bla, bla, bla. Acá es un poco más
estricto en lo que dice. Pero es eso, no tener los conocimientos, no estar actualizado, seguir dando un medicamento que está probado, que es bueno, que cumple su efecto terapéutico, pero hay otros mucho más baratos, mucho más rápidos, mucho menos efectos secundarios, bueno, y el médico quizás no está actualizado, falta de conocimientos, y sigue prescribiendo lo mismo, bueno, estaría actuando con impericia, digamos, no está causando un daño, pero sí podría actuar mejor, digamos. Y la imprudencia es realizar un acto con ligereza, apurarse y hacer algo que no, sin las adecuadas precauciones, es decir, carencia de templanza o moderación, que son dos conceptos que hay que tener, templanza y moderación. Si el médico actúa apurado, actúa imprudentemente. Por ejemplo, en diagnosticar una enfermedad. El médico por lo general se equivoca, ¿por qué? Porque es imprudente. Diagnostica una enfermedad sin tomarse el tiempo para evaluar otras opciones, para hacer otros análisis, para hacer otros estudios, lo que sea. Conducta contraria a la que el buen sentido aconseja, emprender actos inusitados fuera de la corriente, fuera de lo corriente, hacer más de lo debido, una conducta peligrosa. Es la violación activa de las normas de cuidado, cautela que establece la prudencia, actuando sin cordura, moderación, discernimiento, sensatez o buen juicio. En el sentido estricto se identifica con el conocimiento práctico y por lo tanto idóneo y apto para la realización del acto profesional, experiencia, bla, bla, bla. Yo siempre les ponía el ejemplo, que no me acuerdo, pero si ustedes lo piensan como una persona que va manejando y tiene un semáforo rojo. Si no sabe que el semáforo rojo quiere decir que pare, estaría actuando con impericia. Digamos, no tiene conocimiento de que el semáforo rojo es que tiene que parar. Si se distrae, no le importa y pasa, es negligente. Si acelera y quiere pasar porque le dijeron que era amarillo, es imprudente. Tendría que tomarse el tiempo y pensar y decir no llego, freno, espero que cambie el color y demás. Ejemplo recontra banal, recontra cotidiano, pero para que entiendan un poco la diferencia entre que parece lo mismo y no lo es: negligencia, impericia e imprudencia. Me estoy yendo de las manos, se me va el tiempo, pero vamos bien. Negligencia, entonces, para entenderlo mejor, más definiciones, pero siempre estamos hablando de lo mismo. Negligencia es el descuido en el actuar, no estar concentrado, omisión consciente, descuido por impericia, dejar de incumplir un acto en el deber funcional exige. Acto que una persona prudente no habría realizado, o omisión de una tarea que una persona prudente habría realizado. O sea, no hacer lo que tenía que hacer, o hacer lo que no tenía que hacer. Bien, con resultado de lesión o daño a otra persona, lo que se hizo mal o lo que no se hizo, sabiendo que debía hacerse, bueno, es punible y aún puede ser penado, o actuar con negligencia. Actuar con imprudencia también es punible e inexcusable. Es una negligencia con olvido de las precauciones que la prudencia vulgar aconseja, es decir, el tercer caso que veíamos antes, la cual conduce a ejecutar hechos que a mediar malicia en el actuar serían delitos, es decir, esto cuando actúa apurado. Y la impericia es la falta de capacidad, acuérdense, la falta de conocimiento, falta de pericia, es la sabiduría, práctica, experiencia y habilidad en una ciencia o arte, es la falta total o parcial de conocimiento, experiencia o habilidad en el ejercicio de la medicina. Carencia de conocimientos mínimos o básicos necesarios para el correcto desempeño de la profesión. Bien, otro concepto para ir terminando, el concepto de mala praxis, que lo han escuchado una vez, denuncias por mala práctica, o sea, actuar mal en tu práctica médica, en tu práctica farmacéutica. La mala praxis o mala práctica en cualquier arte o profesión está entre nosotros, se utiliza ese nombre específico con la práctica de la medicina y con el ejercicio de la profesión médica. También se da ello en el ejercicio de la profesión farmacéutica, hay mala praxis farmacéutica. Bien, dentro de la farmacia o oficina farmacéutica o el libre ejercicio que se haga en la farmacia. Originalmente era hasta imposible de creer que aconteciera en el arte profesional una mala práctica o denominada mala praxis. Lo cierto es que hoy en día existen con efecto multiplicador reclamos de los profesionales por malas prácticas en el ejercicio de su arte. Cada vez más malas prácticas por cualquiera de las tres cosas que vimos antes: por negligencia, por imprudencia, por impericia. Cualquier obra o omisión culposo y también doloso en el ejercicio profesional configura mala praxis. Por tanto, es negligencia, imprudencia, impericia o intencionalidad de dañar, en todos los casos por acción o por omisión, es decir, por no hacer lo que tenía que hacer o por hacer lo que no tenía que hacer. Lo vuelvo a repetir así. Debe producir en el sujeto pasivo un efecto concreto que debe constituir un daño. Mala praxis se hace en la denuncia de mala praxis cuando se puede justificar ¿cómo se llama? Testificar un daño. La conducta puede llegar a encuadrar en el Código Penal o solo en el ámbito civil, eso depende del tipo de daño, bueno, el tipo de modo de actuación. Se sanciona de acuerdo al tipo y figura criminal que corresponde, lo que genere.
y civilmente se indemniza el daño sufrido por la víctima de acuerdo a distintas pautas que serán debidamente probadas por el reclamante, evaluadas y mensuradas por el juez. Nosotros, profesionales, todos los profesionales médicos y nosotros farmacéuticos también, nosotros pagamos un seguro de mala praxis porque no tiene que, pero puede pasar por alguna de estas cosas que se provoca un daño. Leímos mal una receta, entregamos mal un medicamento, entregamos una dosis exagerada, le dimos al bebé los comprimidos. Nosotros también somos responsables por haber malinterpretado esa receta y somos punibles, digamos. Entonces, digamos, para que vean que esto es nuestro trabajo, es a conciencia y es concentrados y es evaluando todos los riesgos y tratando de dar lo mejor como agentes de salud. Me parece farmacéutica, yo decía que pagamos un seguro por esto. Para el profesional farmacéutico en ejercicio de profesión o dentro de la oficina es mala praxis. Debemos saber lo que sigue, que el profesional asume una obligación de medios y no de resultado. Es decir, no garantiza nada. Por supuesto, cuando vienen y nos dicen el jarabe para la tos que me diste no me hizo nada, obviamente no le hizo mal, no le hizo nada, pero no nos va a denunciar por mala praxis porque el jarabe para la tos no le sacó la tos. Pero digamos, nosotros garantizamos que ese medicamento, esa fórmula, ese principio activo, ese excipiente, esa forma farmacéutica, esa presentación, bla, 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 se usa para la tos y está probado científicamente que es un expectorante mucolítico, lo que sea. No aseguramos, nosotros, digamos, somos garantes del medio. Eso cumple esa función. No garantizamos que te cure, digamos. No garantizamos el resultado. La consecuencia de esto es importante porque entonces quien reclama mala praxis tiene y debe probar que existió culpa, de lo contrario no le sería necesario. Tienen que probar que nosotros le dimos algo absolutamente distinto a lo que estaba recetado, no sé, algo le causamos un daño porque el paciente es diabético y le dimos un jarabe para todos que tiene mucho azúcar. Bueno, en ese caso sí tendríamos nosotros cierta culpa. Si le dimos un medicamento de venta libre, él es consciente que compró un medicamento de venta libre, que podía tener azúcar, no informó que tenía diabetes, bla, bla. Ejemplos, podemos charlar miles que no los tengo ahora presentes acá conmigo para que me pregunten y decíamos. Bueno, pero casos múltiples y variados de los casos en que se puede presentar a título ejemplificativo, digamos, mala praxis en el ejercicio de la actividad nuestra, de la profesión farmacéutica. En nosotros, ustedes y yo, en el trabajo diario. Dispensar un medicamento diferente al recetado. Nosotros dispensarlo mal. La receta está bien, lo entregamos mal por cualquier motivo. Pasa 2 veces por día. Aconsejar o recetar por el farmacéutico un medicamento. No podemos nosotros, no corresponde. Que nosotros lo hacemos aconsejar, no recetar, por supuesto, pero algún medicamento de venta libre o eso se hace, obviamente, en la práctica. Suministrar un medicamento sin receta que así lo exija, suministrar medicamentos vencidos, elaborar mal una fórmula magistral, leer mal una receta cuando esta es clara y suministrar medicamento distinto, aplicar mal una inyección, es un acto farmacéutico también, ejercer aplicaciones autorizadas a farmacéuticos por empleados no autorizados, incurrir en falta de vigilancia en el desempeño de empleados y que esto causara un daño, es decir, son responsabilidad del director técnico, todo el resto de los empleados, el codirector técnico, farmacéuticos auxiliares, técnicos, todos. No suministrar ni dispensar un medicamento que debe ser entregado al paciente. Bueno, salvo que nos podamos negar por esas cosas que decíamos antes. En caso de que se produzca una situación de mala práctica, bueno, se debe contar con un seguro, lo que decía hoy. En el caso farmacéutico, el profesional ejerce como director técnico es responsable desde el punto de vista sanitario por todas las prácticas que se realicen durante todo el tiempo en que permanezcan abiertas. Se debe tener en cuenta que esta responsabilidad que asume el director técnico, esto es importante para ustedes, no excluye la responsabilidad de los demás profesionales, auxiliares o colaboradores ni de las personas físicas o los propietarios de la farmacia. Todos somos punibles de acuerdo a la ley. Ante un incidente, el reclamo a nivel legal se da en forma de abanico, es decir, hacia el profesional responsable, pero también hacia la razón social de la farmacia. Es por ello que también es conveniente contar con un seguro de responsabilidad civil de farmacias con las mismas condiciones para el dueño de la farmacia, digamos, donde se ocurrió el delito. Bien, terminamos clase de Derecho, la subo en cuanto pueda. Nos queda áreas y medicamentos. Espero no verlos aburridos, se debe mucho para leer. No se asusten, si prestaron atención a lo que charlamos, más o menos se darán cuenta de las cosas que me parecen importantes. Cualquier duda, como siempre, los canales de consulta están habilitados siempre para que me consulten, se saquen las dudas, vuelven las preguntas, por más tontas que les parezcan. Capaz que otro tiene la misma duda que ustedes y la charlamos entre todos. Nos vemos próximamente.